Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Como cada semana, te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo científico. Y hoy te hablaré sobre nuevos estudios de astronomía muy interesantes, como las esferas transparentes halladas en el lado oscuro de la Luna. También los planes del James Webb para comprender mejor el nacimiento del sistema solar y el sistema binario de estrellas que está en proceso de vampirismo. También noticias esperanzadoras en tratamientos de cáncer cerebral, estudios sobre el uso de herramientas en orangutanes y una nueva sustancia extraña en el centro de la Tierra. ¿Quieres saberlo todo? Pues acompáñame conmigo hasta el final. Y no olvides compartir el vídeo si te mola el contenido, al igual que suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues bien, estas son las noticias de esta semana. El sistema más cercano con un agujero negro, en realidad, no lo tenía. En 2020 se anunció el descubrimiento de un agujero negro a tan solo 1000 años luz de distancia, en un sistema estelar binario llamado HR 6819. Pues bien, una nueva investigación ha demostrado que en realidad eran dos estrellas vampiro, es decir, ahora se informa de que sus dos estrellas están solas, aunque en una etapa rara y corta donde se produce vampirismo. Esto quiere decir que los investigadores creen que captaron este sistema binario poco después de que una de las estrellas hubiera succionado la atmósfera de su compañera, un fenómeno común en sistemas binarios cercanos. Curioso, ¿verdad? El primer alunizaje Artemis de la NASA probablemente se retrasará a otro año hasta 2026. El inspector general de la NASA, Paul Martin, entregó la noticia a los legisladores como parte de una actualización más amplia sobre el programa Artemis, que también enfrenta retrasos en su primera misión. Dado el tiempo necesario para desarrollar y probar el sistema de aterrizaje humano y los trajes espaciales de próxima generación de la NASA, estiman que la fecha para un aterrizaje lunar tripulado probablemente se retrase hasta 2026. Y eso como muy pronto. Vamos, una pena. Genes de bacterias, hongos y virus ayudaron a las plantas a colonizar el medio terrestre. Un nuevo estudio revela que casi 600 familias de genes presentes en las plantas modernas proceden en realidad de microbios y virus. El trabajo sugiere que la transferencia horizontal de genes, un proceso común en bacterias y que consiste en el intercambio genético entre especies diferentes, permitió que las especies vegetales se adaptaran a entornos drásticamente diferentes, como cuando pasaron del agua a la tierra. Y según afirma el autor principal, Jinling Wang, biólogo de la Universidad de California del Este, el estudio cambió la visión convencional sobre la evolución de las plantas terrestres, quien sospechaba que la transferencia horizontal de genes ayudaba a las plantas a pasar del agua a la tierra, pero no se sabía qué importancia tenía hasta ahora. El telescopio James Webb planea sondear la radiación de una estrella masiva. El telescopio espacial se centrará en una parte de la famosa nebulosa de Orión, que es la región de formación estelar masiva más cercana a la Tierra, y lo hace para aprender más sobre cómo las estrellas jóvenes masivas dan forma a sus entornos. Y es que debido a la cantidad de polvo estelar, los corazones de estas maternidades estelares quedan ocultos a la vista de los telescopios ópticos, pero la luz infrarroja, en la que el Webb observará el universo, puede penetrar esas nubes y revelar los secretos de la formación estelar. Y al final, la idea es entender mejor cómo se formó nuestro sistema solar. Un sistema basado en enzimas logra convertir CO2 en combustible limpio. Investigadores del Reino Unido y Portugal han utilizado métodos computacionales para diseñar catalizadores biológicos y han logrado que el nivel de producción de carburante se multiplicara por 18 en el laboratorio sin generar residuos ni desperdiciar energía. La prueba de concepto desarrollada ahora se basa en enzimas aisladas de bacterias para impulsar las reacciones químicas que convierten el CO2 en combustible, un proceso llamado electrólisis. Es decir, podríamos estar cerca de un método eficaz para convertir el dióxido de carbono en combustibles no contaminantes y sostenibles sin subproductos ni residuos indeseados. Mola, ¿no? El satélite GOES-T se lanza para observar el clima de la Tierra.
Los científicos pronto tendrán un nuevo y poderoso par de ojos en el cielo para estudiar el tiempo y el clima. El GOES-T es la última nave espacial de la serie de satélites ambientales operacionales geoestacionarios, que es un satélite que costó unos 11,7 mil millones de dólares. Pues bien, el satélite se dirige a la órbita geoestacionaria a unos 35.900 kilómetros sobre nuestro planeta y realizará una variedad de trabajos desde esa posición, ayudando a los científicos a vigilar los sistemas meteorológicos y también los peligros naturales en una amplia franja del hemisferio occidental. Una terapia experimental logra eliminar un tumor cerebral incurable en animales. Pues sí, una investigación revela la eficacia de un nuevo tratamiento contra el glioblastoma, un tipo de cáncer muy agresivo. Se ha probado en modelos animales y consiste en la combinación del fármaco ADI-PEC20 y radioterapia focal cerebral. Pues bien, la buena noticia es que el doble tratamiento consiguió eliminar por completo el tumor cerebral en modelos en vivo, que fallecieron por causas naturales sin mostrar manifestación alguna de la enfermedad. Por lo tanto, los datos obtenidos suponen un avance esperanzador, ya que, independientemente del éxito de los nuevos fármacos contra el cáncer, su eficacia en el sistema nervioso central es muy limitada en la actualidad. El vehículo lunar de China detecta dos extrañas esferas de vidrio en el otro lado de la Luna. El rover Yutu 2 de China ha hecho otro curioso descubrimiento durante sus viajes por la cara oculta de la Luna, esta vez mostrando un par de glóbulos de vidrio translúcido. Según dijo en un comunicado Zhiyong Xiao, autor principal de una nueva investigación sobre las esferas y científico planetario de la Universidad Sun Yat-sen y la Academia de Ciencias de China, los glóbulos les ha sorprendido, ya que son los únicos en la Luna. Xiao y su equipo creen que las pequeñas esferas, que miden entre 1,5 a 2,5 centímetros de ancho, probablemente se formaron por impactos de meteoritos relativamente recientes. Los orangutanes usan piedras para cortar y golpear de forma instintiva. Un equipo de investigación de la Universidad de Tübingen en Alemania ha demostrado que estos grandes simios, que no habían recibido un entrenamiento previo y que vivían en cautividad en zoológicos, fueron capaces de usar una lasca de sílex como herramienta para obtener una recompensa. Y estos resultados podrían aportar una nueva pieza al rompecabezas que supone el origen tecnológico del ser humano. Nueva sustancia misteriosa posiblemente descubierta dentro del núcleo de la Tierra. Durante más de medio siglo, los científicos creyeron que los recovecos más profundos de la Tierra consisten en un núcleo externo fundido que rodea una bola densamente comprimida de aleación de hierro sólido. Pero una nueva investigación publicada en la revista Nature ofrece una visión poco común de la estructura interna del planeta, y es mucho más extraña de lo que se pensaba anteriormente. Así, nuevas simulaciones por ordenador sugieren que el núcleo interno caliente y altamente presurizado de la Tierra podría existir en un estado superiónico, una mezcla remolinada de moléculas de hidrógeno, oxígeno y carbono chapoteando continuamente a través de una red de hierro en forma de rejilla. Y bien curioso, eso es todo por esta semana. No ha estado mal, ¿no? ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario, que los leo todos, y también recomendar el vídeo si te ha molado, igual que suscribirte, darle a la campanita y un buen like. Y aparte te dejaré este vídeo que seguro que te va a gustar. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.